Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas nos paseamos por la historia de las diásporas judías, de la mano de Alicia Benmergui en su programa Milim. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, seguimos trabajando desde Milim, seguimos trabajando con los temas de la historia, que son siempre apasionantes e interesantes. Y a medida que pasa el tiempo uno descubre cosas nuevas, se entera de otras y eso también está muy bueno. Bueno, y estamos hablando ya de tiempos bastante cercanos y de una idea también que nos es muy cercana porque es cómo se va construyendo el sionismo moderno, no solamente en lo político, hoy lo veremos con un aspecto cultural que muchos desconocerán y con un personaje que también para otros será todo un descubrimiento, Otto Warburg, ¿no? Sí, tal cual. Yo el tema lo encontré, son cosas que uno cuando busca profundizar en estas cuestiones y salir del tema que solo es Herzl, y de Herzl no está contado y dicho todo, bueno, digo, para el común de la gente. En otros casos sí, hay mucha más información, pero bueno, el sionismo es una fuente interesantísima. De cuánta gente se empeñó y buscó la manera de crear un Estado judío y los aportes que cada uno de ellos hicieron, y eso es lo que a mí me parece extremadamente interesante. Y bueno, en este caso es de Otto Warburg. Los Warburg fueron, no sé si siguen existiendo, los Warburg fueron uno de los banqueros más ricos de lo que era, bueno, no sé si ellos aparecen en Alemania, no me acuerdo bien si aparecen antes de que Alemania se constituya como país, estamos hablando de 1870, o estaban de antes, me parece que estaban de antes. Y fueron una familia de banqueros extremadamente rica, muy pero muy poderosos. Y parece ser que Otto Warburg fue pariente de ellos. Hay uno que yo lo menciono en el texto que se llama Avi Warburg. Avi Warburg fue un antropólogo muy famoso y muy conocido, que acá hay un historiador eh, que trabaja mucho sobre los textos de Avi Warburg porque los considera extremadamente interesantes y enriquecedores del tema de la antropología y de la historia. Bueno, él parece ser que era pariente de ellos. Eran extremadamente poderosos. Antes de la Shoah, la biblioteca de Avi Warburg, que fue una biblioteca increíble, fue trasladada a Londres, y en Londres numerosos historiadores importantísimos trabajaron e investigaron en ella. Y hace algunos años estaba leyendo que había un problema, que no sabían qué hacer con esa biblioteca y no sé si la iban a trasladar a Estados Unidos o quién se iba a hacer cargo de ella. Y la verdad que me agarró una congoja, porque a mí me parece que donde hay esos documentos y donde gente importantísima, historiadores importantísimos, gran parte de ellos judíos, otros no, abrevaron en esos libros de esta biblioteca de Avi Warburg, que se salvó porque fue sacada de Alemania y estuvo ahí en Londres. Y bueno, la historia de este joven, de este hombre que nace en 1859, en esta familia poderosa, también nos tiene que hacer reflexionar que un antisemitismo, el antisemitismo en el término moderno del antisemitismo, nada de judeofobia, antisemitismo nace para más o menos 1869, 1870 también en Alemania, cuando empiezan a perseguir a los judíos, como hay toda esa cosa de el rencor y el resentimiento que provoca entre el ámbito no judío y en gente que tenía, por supuesto, antecedentes antisemitas, el hecho de que la emancipación hubiera dado lugar a tener que competir con los judíos en un nivel de igualdad como nunca había existido. Cuando estoy hablando de emancipación, estoy hablando de judíos como ciudadanos iguales ante la ley, de todo derecho, en muchos países de Europa. Y entonces ahí surge la leyenda, no sé si solo la leyenda, de los judíos trepadores,
que los judíos estaban todos ansiosos de alcanzar los lugares más altos. El tema no eran los judíos trepadores. Estaba esta cuestión de que los judíos habían sido excluidos durante siglos, yo diría casi milenios, y un poco más también, de poder integrar esa sociedad, ese mundo europeo que los rechazaba. Y cuando aparece la oportunidad de la igualdad, es el deseo, por supuesto, ¿por qué no?, de entrar en esa cosa tradicional que el judaísmo tenía de la medicina, de todas las cosas que tenían que ver con los estudios, de los que los judíos habían estado muy excluidos. También debo decir, hay un historiador húngaro, yo siempre me olvido los apellidos, que dice que igualmente había lugares en donde acá en la Argentina se llama Orilla Negra, donde había mucha igualdad, pero trataban de que los judíos no entraran. Eso parece ser que pasó incluso en Estados Unidos a mediados del siglo XX o a principios, donde no los querían en la facultad de medicina, en las universidades, en las facultades de medicina o de ingeniería. Bueno, y entonces hay padres que no comen para que sus hijos no comieron, para que sus hijos pudieran entrar en esas universidades o para que pudieran tener alguna perspectiva de un futuro mejor. No es que los judíos fueran mejores padres que los que no lo eran. Lo que pasa es que haber sido perseguidos y segregados de tal manera hacía que el deseo de las familias era que pudieran tener vidas mejores esos hijos y sus descendientes. Y bueno, y además es cierto que en la tradición judía el tema de que cada uno es lo que tiene en su cabeza, al haber sido tan perseguidos, todo eso que te educaban, y a mí también me educaron con eso, y yo era una chica en ese momento, es que lo que uno es lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, si uno lo tiene en la cabeza, te pueden echar de donde sea, vos vas a poder empezar de nuevo. Eso se llama carrera del talento. Lo llamaron muchos historiadores, entre ellos Hobsbawm, el que más habló sobre la historia el que más y mejor habló sobre la historia del capitalismo, la carrera del talento. Y bueno, estos Barbour no tenían mucha necesidad de hacerse valer solo con tener el dinero que tenían, pero también respondían a una tradición judía. En el caso de Abi Barbour, él no se ocupó nunca del dinero de la familia, y entonces la tradición judía decía que si había dinero en la familia para mantener a alguien, los que tenían el dinero debían mantener a los que tenían talento, porque el talento era una cosa tan valorada como el dinero. Así que bueno, Abi nunca trabajó, se dedicó a la antropología, a recorrer el mundo, porque bueno, sus hermanos eran muy capaces de hacer el dinero y respetaban ese valor también. Bueno, este joven Barbour descubre un mundo extremadamente interesante para él, que es la biología y que es la botánica. Era algo que no era habitual en los jóvenes de esa época. Y se dedica al estudio de esto, y después, como tiene dinero, junto con otros, está con los profesores más importantes de la época, sobre todo el tema de botánica y biología, y después recorre el mundo. Por lo menos tenía el dinero para poder hacerlo. Y se va ahí a Inglaterra, donde en esos jardines han reproducido plantas que les robaron a los países que colonizaron, y esos están los jardines que existen ahí, donde ellos han probado todas las especies, y numerosos países. África recorrieron un montón, recorrió él montones de lugares. Y después se casa con una chica que se llama Anna Cohen. Y el padre de Anna Cohen era muy judío. Es uno de los primeros sionistas. Yo digo que en aquellos momentos ser sionista no era la mayor parte de la gente, pero era alguien que tenía un sentimiento judío muy profundo. Él pertenecía, como gran parte de los judíos alemanes, y me imagino que los que eran más adinerados con mayor motivo y razón, estamos hablando de fines del siglo XIX, no se imaginaban, nadie imaginó que podía venir
el nazismo y que iban a parar todos, ricos y pobres, a los campos de concentración para terminar desapareciendo del mismo modo. Y entonces estos ricos eran muy asimilados, y además no era considerado demasiado aristocrático ser judío en Alemania, digamos, por más dinero que tuvieras. Bueno, algunos en el caso de Herzl hizo la bar mitzvah porque, bueno, pero tampoco la familia de él es que se desesperara, por lo menos la familia de la madre, porque del padre ya nos enteramos que iba y estudiaba con el rabino, creo que era Kalischer. Bueno, no era Kalischer, era con el otro. Bueno, lo cierto es que este muchacho se casa con una chica y el suegro de él es profundamente sionista. Y entonces ahí él va a descubrir, porque dicen que sobre judaísmo sabía poco y nada. Y bueno, lo mismo después tengo otra historia para contar, la que sabía también poco y nada sobre judaísmo era Herzl. Y quién lo instruyó a él y quién lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero bueno, entonces él, el tema del sionismo lo entusiasma, su suegro, y él se hace sionista. Lo que dice el texto que yo te envié, Jorge, es que también él se está preguntando qué posibilidades existían de que él era un judío. Y el tema de ser judío en Alemania, por más, incluso los que se convirtieron. Yo tengo un texto que cuenta que Mendelssohn, a pesar de ser de una familia, los Mendelssohn Bartholdy, le ponen el apellido Bartholdy para quitarle esa cosa de un abuelo tan, pero tan judío como fue Mendelssohn. Sin embargo, en Alemania nadie se olvidó que Mendelssohn era de origen judío y lo vieron siempre como judío por más convertido que estuviese al presbiterianismo. Bueno, lo cierto es que este hombre empieza a pensar en un sionismo práctico. Lo que van a llamar yo diría un sionismo práctico o un sionismo científico. Hay quien lo llama en el texto sionismo botánico. Y entonces ahí el texto que yo les mandé habla solo de dos ramas dentro del judaísmo, del sionismo. A mí me parece que dentro del sionismo existieron mucho más que dos ramas, existieron montones de variantes. Pero bueno, en este caso la divide en dos, en los que son la gente práctica que quiere ir a los hechos y empezar a construir, a crear ese país que es necesario que esté construido. Y están los otros, los políticos, y en eso está él, Herzl, a ver cómo lo hacen, cómo consiguen el apoyo, la ayuda, los medios, y cuál va a ser la forma práctica en que se va a construir ese Estado nuevo. Yo diría que realmente en eso sí yo apoyo a Herzl, que solo, si lo querréis, no será solo un sueño. Me parece que solamente con esa convicción y ese idealismo se pudo construir un país. Y entonces dicen que a pesar de que él no vivió en Israel, él tuvo junto con otros botánicos y cartógrafos y todo eso, y quisieron construir de ese país un paraíso verde, hacer un paraíso judío en esas tierras ásperas y hostiles para cambiar ese paisaje y crear un país nuevo. Y en eso él tuvo una participación notable. Notable porque quiso crear los bosques que eran necesarios que tuviera Israel. El tema de integrar en la Universidad Hebrea, que también la creación de la Universidad Hebrea es para mí una cosa increíble lo que fue y que hicieron. Y entonces ahí está también la escuela Betzalel. La escuela Betzalel, que es una escuela de artes y es una escuela de artesanos, todavía existe. El haber pensado con tanta anticipación, lo que dice el texto que yo te mandé, Jorge, es que el Iyuv de aquella época y el Israel de hoy es la imagen de todo lo que llegó a construir y pensar un sionista, un judío sionista, que más que judío fue un sionista que creyó en ese sueño, y dice que él empieza a ocuparse de los hechos prácticos cuando Herzl dice, bueno, ya está,
hay que empezar a crear este Estado. A mí me parece que toda esta historia es apasionante porque, no sé, hice una vez yo trabajo mucho con videos y con imágenes, y cuando uno piensa en los lugares que fueron a trabajar y las cosas que hicieron, y también estaba mirando la inmigración alemana, que es súper interesante, y además esa cosa donde ahora, a esta altura, y también me pregunto, a esta altura, ¿cuántos quedan también de esos que valoran y se dan cuenta la hazaña que fue la creación de un Estado judío? Me parece que ahora también este imaginar y como ver Israel tan tecnológico, tan desarrollado, todo eso hace olvidar esos comienzos tan duros y tan terribles, donde uno ve en videos viejos cómo corrían esas rocas a mano, cómo vivían en chozas de barro, en lugares donde había enfermedades y cómo empezaron a erradicarlas y las cosas que hicieron. Y entonces, no sé, yo no sé si tengo tiempo para seguir. ¿Hay algo más para poder seguir comentando, Sí. Jorge? Bueno, a mí me parece que no se explica el presente sin el pasado. Y no prestar atención y no valorar el enorme esfuerzo que significó, digo, porque uno mira las cosas y además también señalar algo. Sionistas eran pocos en aquella época. No todo el mundo, más allá del sueño que tenía el pueblo judío de volver a Jerusalén y toda esa historia, en esa época vivir ahí no era nada fácil y sencillo. Yo creo que lo dije la última vez, que había que tener las agallas que tenía el barón de Montefiore, él y su mujer, para hacer la cantidad de viajes que hicieron en las condiciones que ellos iban, ¿cierto? Eran muy ricos y muy poderosos, pero iban por zonas donde la peste, donde podía los ladrones, las enfermedades terminaban muy rápidamente, a veces hasta con la gente más rica y poderosa. De hecho, la gente se moría mucho más joven en aquella época, donde no había vacunas, y sin embargo, esa gente hizo lo que pensó que tenía que hacer. Entonces, esto que hicieron estos botánicos y todo eso cambió la fisonomía de Israel. Y para cuando Israel es declarada un Estado, prácticamente Israel ya estaba casi construido. Esto es algo que a mí hay veces que yo siento, sobre todo cuando leo textos antisemitas, que dicen que a los judíos les dieron un Estado después de que pasó la Shoah. No, los judíos empezaron a construir un Estado judío a fines del siglo XIX y tenían las cosas básicas. Cuando Israel es declarado como Estado, Israel ya tenía todo lo que tenía que tener un Estado. Había sido construido lentamente con ese sentido de utopía y de creencia que es tan propiamente judío, en que ese futuro era posible de realizar. ¿Cuánto costó? El enorme esfuerzo realizado por la gente que sin tener dinero fue y puso el cuerpo, porque eso siempre lo quiero decir. Pero por otro lado también tengo que decir, tal vez a alguna gente no le guste, que yo tengo también una profunda admiración por gente que tenía dinero, que tenía muchas posibilidades, que hizo donaciones. Bueno, alguien podría decirme, bueno, para la gente que tiene mucho dinero, las donaciones, no, pero muchos no solo hicieron las donaciones, fueron y se instalaron en ese issue que todavía tenía que nacer, con muchas inseguridades y con muchos riesgos y peligros, y esa gente fue y se instaló ahí. Y eso también, en ellos que podían vivir sus vidas cómodamente, tranquilamente, sin padecimientos, fueron y hicieron todo eso. Así que a mí me parece que es importante recordar y darle el valor que tiene a toda esa inmensa cantidad de gente que fue, que trabajó, que creyó que era posible, que puso su esfuerzo, su vida, los otros que pusieron además su dinero, todos juntos sus conocimientos
y crearon este Israel que existió, y que está lleno de problemas. Como dijo una vez, hace muchos años vino acá un Sheliach para hablar, era un escritor y un poeta, y estaba muy interesante todo lo que contó. Y bueno, siempre había, nosotros los judíos tenemos gente que siempre se preocupa por la justicia, por la igualdad, por una serie de cuestiones que a mí me parece bien. Eso es uno de nuestros signos distintivos. No solo eso que dicen los antisemitas, que los judíos de lo único que se ocupan es de ganar dinero. No, no. Nunca voy a estar desde ese lugar. Y entonces cuando le preguntó a un señor, le dijo, y bueno, ¿y qué pasa con los judíos etíopes ahí en Israel? Entonces el otro lo miró y le dijo tranquilamente, bueno, ellos están vivos y tienen problemas, como tienen problemas todos los que están vivos, así que bueno, en eso están. Y bueno, y ahí se terminaron las objeciones. No sé, ¿querés que sigamos, Jorge? No, yo creo que ha quedado claro el papel de Warburg y también muchos de estos pensamientos al respecto de este tipo de sionismo. Bueno, sí, porque yo creo, más allá de los errores cometidos, de todo lo que se pueda decir, yo creo que, y es importante señalarlo, yo veo mucha gente escéptica o que no se da cuenta. Tal vez los que somos aficionados a la historia, tal vez por eso lo somos, porque podemos comprender todo lo que representa ese pasado que creó este presente. Pues seguiremos moviéndonos por ese pasado dentro de 2 semanas, así que hasta entonces muchas gracias, Alicia Benmergui, seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos también, y gracias a todos y a todos los que nos escuchan. Les deseo un feliz año. Todos vivimos juntos en este mundo, que se terminen las pandemias, que se terminen las penas, que tengamos un mundo mejor, porque total, como dijo un historiador, Carr creo que era el apellido, los judíos somos un pueblo utópico. Pensemos y soñemos en un mundo mejor, tal vez en una de esas se realiza. Así que bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Feliz año para todos.